¿Qué tal, chicas? La verdad que muchas ganas yo de hacer el video para ya de Met no tenía, pero voy a empezarlo hoy y lo voy a terminar, calculo que mañana porque ahora es tarde. Pero más que nada lo hago por ustedes que sé que sufren mucho con ellos. Y la verdad es que a mí me da bronca porque ellos hace 6 o 7 años que vienen con este tema. No hay una definición ni para un lado ni para el otro. Sé que ellos, se mandan, yo no los sigo, les vuelvo a repetir, pero por lo que me cuentan, se mandan mensajes unos a otros, es como que siempre mantienen enganchado al fandom, ya sea de uno, de otro o en conjunto. Cosa que la verdad no me parece que esté buena, para nada. Creo que deberían ser más respetuosos con la gente que realmente los quiere, con la que les da el sustento, porque realmente ellos viven bien gracias a ustedes, a las que los siguen, a los que ven sus películas, sus series. Y no creo que no me parece justo que se juegue con la gente de una manera así, ya sea ella o ya sea él. Acá ninguno es menos culpable que otro. A ver, culpable es una palabra, por decirlo de alguna manera, pero creo que no es justo para ustedes. Y realmente por eso los otros días les escribí y les dije que sean felices con sus vidas, con sus cosas. Yo sé que muchas personas los acompañaron en malos momentos de su vida. Sea el motivo que sea, el que fuere, no importa. O sea, les tienen mucho cariño. Pero ellos no se están comportando a la altura de lo que debería ser. Con lo cual, a mí me da mucha bronca que ustedes estén tan pendientes de sus vidas. Y en realidad ellos no están viviendo mal, están viviendo bien y hacen lo que tienen ganas de hacer. Más allá de que ellos terminen juntos o no terminen juntos, que eso siempre yo se los digo, eso depende de ellos, no depende de ustedes por más fuerza que hagan. Y no depende de ustedes si él sale con una chica o ella hace alguna cosa. O sea, eso son decisiones de cada uno de ellos en el cual nosotros no tenemos ninguna injerencia. Son sus vidas, por supuesto, no tenemos injerencia, pero sí debería haber un respeto por ahí de no hacer este tipo de cosas tan burdas o de no jugar con los mensajitos, con las cositas que siempre se juegan, que nunca queda claro qué es, porque realmente nunca queda claro qué es lo que con esos mensajes, con esas canciones. Pero es como que siempre tienen enganchado al público de esa manera. Por eso salgo a hacer esto. Yo empiezo con una tirada con el Simbolón. Esto es mucho más profundo, pero quería ver más o menos dónde es que estaba parada, porque les puedo asegurar que todos los días me sale algo nuevo, como cuando yo empecé a tirar para ellos. Cuando se casaba ella, que un día me salía que se casaba, al otro día que no, un día que sí, un día que no. Entonces, acá hay dos posibilidades, o una que realmente estén tratando de despistarnos a las que tiramos las cartas, que se puede hacer tranquilamente, o que las mentes de estas personas realmente estén muy revueltas y un día piensen una cosa y otro día piensen otra. Con lo cual todos los días me sale algo diferente. ¿Qué les puedo decir? Yo sí voy a empezar con esta tirada hoy, que se las voy a explicar un poquito. Es algo muy diferente, es a grandes rasgos.
y después entraremos a ver detalladamente las demás cosas. Bueno, acá, a ver, es la situación actual de ellos. Acá tenemos, esta se llama el mago, esta se llama el mediador y esta se llama el predicador, ¿no? Acá está. Entonces vendría a ser la situación actual de ellos. Y bueno, es como que viven, y esto es para los dos, apartados en su propio mundo, a ver, cediendo energía a ideas que solo van a llevarlos a la destrucción, situaciones cargadas, muy cargadas y que los desequilibran, hasta peligrosas. Hay cambios, también hay cosas ajenas a su voluntad que los desequilibran. Hay mucho miedo e inseguridad de enfrentarse a las responsabilidades. Y hay una dependencia a perseguir la riqueza, la opulencia. Es como pasar por encima de lo que sea para conseguir los intereses. También hay cosas que tienen que salir a la luz. Sí, también hay cosas que tienen que salir a la luz. Sí, hay una situación donde existe mucho nerviosismo, comunicaciones inoportunas, cambios rápidos, sin posibilidad de adaptación, comunicaciones precipitadas e hirientes, con calumnias, situaciones donde existen mucho desorden y problemas, vamos a llamarlos por distracciones. Infelicidad actual con su posición en la vida, sí, por supuesto. Y la última es el predicador. Bueno, acá yo creo que cada cual trata de imponer sus creencias al otro, pero es posible que la propia alma de ellos dos no sea campo fértil para todo lo que se están predicando. O sea, uno puede predicar ayuda, el otro puede predicar otra cosa, pero realmente no hay eco en la profundidad del alma. O sea, es como si fuera una competencia. O sea, yo quiero imponer mi voluntad sobre la tuya, yo tengo razón, vos no, y así estamos, ¿no? Acá realmente hay que pedir ayuda, hay que analizar la vida, sus vidas tienen que analizar, indagando sobre todo en el pasado, en vivencias y experiencias que tal vez quedaron olvidadas. Hay que hacer una profunda búsqueda interior con todo lo que eso implica, llegar al verdadero y feliz encuentro con la conciencia, ¿no? O sea, estar, la mente, la conciencia, el alma, todo, las acciones, todo en concordancia. Si no, esto puede llevar a veces a un optimismo exagerado, o sea, chocarse con una pared, a veces sentimientos también de culpabilidad. No es algo que esté muy bueno. Bueno, las voy a ir sacando así y vamos a... Esto es por qué se metió él en este embrollo con esta chica. Esta la dejo aparte, ¿no? Sale la articulación, la cautividad, la articulación, esta es, sí, la cautividad, la pelea, Moira y la misa negra, ¿no? La pelea no, la batalla. Bueno, es la imposibilidad de expresar sentimientos conexión entre mente entre la mente y el corazón, ¿no? A ver, esto también habla de crecer, o sea, cuando estaba creciendo, sus más íntimos sentimientos de amor y ofrenda quedaron sin respuesta. No voy a ahondar mucho en ese tema que ya hablamos,
Pero es como preferir estar en la superficie e ignorar sentimientos, o sea, como que siente que si no va a tener progreso sin discutir algo. A ver, hasta la cautividad, sí, él está como una especie de presión espiritual como que lo mantiene ahí. O sea, esta es la situación porque pasó todo esto, ¿no? Entonces es como que elegir entre la responsabilidad y la libertad. Pero sea como sea, es incapaz de tomar esa decisión. Porque elija lo que elija, sabe que él va a perder. Entonces, lo que decide es sacudir esos barrotes precisamente y entrar en una batalla, que es básicamente, sí puede ser luchar contra alguien, pero contra quien se lucha lamentablemente es contra él mismo es su peor enemigo. A ver, también habla de una persona que se propuso algo en la vida y que luchó con uñas y dientes para lograr algo, para hacer una carrera, para recibirse. También habla de eso. Pero es como que quiere ganar y ser el vencedor indiscutido. Cree que identificó realmente al enemigo exterior, que sí los tiene, por supuesto, pero busca por sobre todas las cosas la victoria y falla al darse cuenta que pelea contra él mismo. O sea, sí rompe los barrotes, pelea contra él mismo, pero todo este circo, el que sale perdiendo lamentablemente es él. Después está Moira, que es la madre de los dioses del destino, o sea, de todos los dioses del destino. Es como que se siente, sí, desamparado, sin ayuda, muy solo. Entonces, o sea, la decisión que toma es o corre lejos o se enfrenta al destino. Y el juicio que conlleva eso, y está después la misa negra. Bueno, a veces la misa negra sí, depende de qué tirada indica, no me sale la palabra ahora, son como las élites. Pero bueno, acá sí son los enemigos ocultos. A ver, hay que saber retirarse a tiempo. De nada sirve vender nuestra alma, o sea, por nada, o sea, por ganar esa batalla. Tenemos que afrontar nuestro camino, aunque uno esté lleno de dudas. Pero el camino que está siguiendo no es, o sea, si hay algo que está claro, que el camino que está siguiendo no es el correcto, es el equivocado. Vamos a sacarlas. Vamos a ver cómo está él hoy, cómo está ella hoy primero. Bueno, vamos a poner estas acá y tenemos el cepo, el falso halo, que es una persona con dos caras, el flautista que hace alegoría al flautista de Hamelin, el vampiro y el temor, ¿no? Bueno. Chismes que hirieron, incluso que pueden, o sea, que ya pasaron y que pueden estar por venir, ¿no? Que puedan llevar a alguien a ser humillado. O sea, yo creo que hay mucho miedo que ella tiene, que ella sea denunciada o sea humillada públicamente. Tiene mucho miedo en convertirse víctima de rumores, pero no se da cuenta que al no afrontar esto es la creadora de todos los rumores que puedan llegar a salir, lamentablemente. Después, las cartas que salen acá es de todas las personas que están mal rodeadas. O sea, acá hay una persona con dos caras, el falso halo. Caer en la mentira de una persona oscura que parece ser buena, pero obviamente no lo es, con un disfraz precioso de plumas brillantes.
que promete mucho, pero sin embargo esta persona es una hipócrita. El flautista es lo mismo, cae en la trampa de alguien con carisma, que ya sea que promete amor, fama, fortuna, y esa persona es un o una farsante, o sea, ya tenemos dos farsantes acá. Es como que le muestra el secreto de su éxito y le hace creer que ella puede hacer lo mismo, y no es así. El vampiro son personas que realmente quieren dominarla, tener poder sobre ella, y es un poder muy especial, porque el vampiro es como hipnótico, ¿no? Y realmente la vida es muy preciosa como para atarla a una persona o algo de valor, porque acá también nos está hablando de que ella le está dando mucho valor a lo que es a lo material, a lo que le prometan para su carrera, a lo que le prometan si ella tiene que tener fama, dinero, es como que le da mucho valor. Entonces, tiene que evitar eso con todo su ser. Y por último me sale el temor, o sea, realmente ella sí tiene muchos miedos, como sale muchas veces. Miedo a su propia oscuridad, por supuesto, al destino, miedo a la muerte, miedo a envejecer, miedo a no tener, miedo a salir de su zona de confort. Pero bueno, a ver, es no aceptar un poco el destino también lo vamos haciendo día a día con las decisiones que tomamos. O sea, el destino final para todos es la muerte, esto sin duda es así. Que incluso yo creo que también le tiene miedo, pero es como que acá, al estar rodeada, tan mal rodeada, y ella no enfrentarse a las cosas por temor, la que termina cayendo en su propia trampa, creando los rumores que puedan llegar a salir o salen o están saliendo, es ella misma. Bueno, sigamos. Vamos con Jan. Esto es maravilloso. Esto que salió acá es maravilloso. Sale la boda, la fortuna, el seductor, el desastre y el aborto. Bueno, es como, realmente yo no sé si él se lo está creyendo. Yo honestamente pienso que todo esto es una farsa, es una gran farsa, es un gran montaje, eso es lo que salió, después lo vamos a ver bien. Pero es como que en este momento se está creyendo que su felicidad puede estar en esa persona momentáneamente, ¿no? Y que puede ayudar a encontrar su propia felicidad. Mentira, o sea, si uno no es feliz por uno mismo, la otra persona no te va a hacer feliz nunca. Cree que realmente por ahí encontró la fortuna, la plenitud por un tiempo. Porque ahora viene el seductor. La idea, o sea, esta es una idea que evidentemente maravillosa que se le ocurrió a él, porque así se llama la carta, el seductor o la idea. Realmente es el perder el contacto con la realidad. Puede ser una idea que se le ocurrió para salir del paso y mentirse a sí mismo, sí. Es como construir castillos en el aire. Y también yo me pregunto, ¿a quién está culpando él en este momento por meterse en ese lío? Donde sus expectativas no se van a materializar. El desastre y la condenación es como una pareja de prisioneros, están metidos adentro de una cueva, ninguno está a la altura de las expectativas del otro, ni ella a la expectativa de él, ni él a la de ella, pero para nada. Son prisioneros en el infierno que ellos mismos crearon, que él mismo creó. Y nadie es responsable de su felicidad, sino él mismo. Y el aborto, no estamos hablando de un aborto como tal en este caso, sino puede ser el aborto de esta situación, pero también que se está
sacrificando él mismo su vitalidad, su carrera, su fama, su reputación. ¿Qué tan oscuro es lo que le está pasando por la cabeza para sacrificarse así? O sea, está poniendo realmente en juego y en riesgo absolutamente todo. Y como última carta, el Santo Grial, yo pregunté si ellos van a estar... a ver, yo no creo igualmente que... lo vamos a ver después. Que haya una separación total, no lo sé, mañana esto lo voy a seguir. Pero juntos en un futuro, el Santo Grial no da una respuesta de sí o de no, sino que es algo que solamente el alma lo sabe, o sea, no da una respuesta sí o no. Esto no puede ser comprendido por el intelecto. Y esta pregunta no puede ser respondida porque volvemos al libre albedrío. Entonces, solamente el alma de ellos y lo que ellos hagan va a tener la respuesta a esto. Bueno, dicho lo que la perspectiva que hice antes, vamos a ver cómo están ellos al día de hoy. Vamos a sacar el corazón. Y lo que quiero decir que yo no quiero hacer acá, porque sé que hay gente que se va a enojar cuando yo diga ciertas cosas. Yo no estoy ni a favor ni de uno ni de otro. Yo voy a decir lo que digan las cartas y se acabó, o sea, punto. Lo que yo pueda interpretar, porque hay cosas que realmente se escapan de lo que yo pueda interpretar. Como la vez que tiré y dije, viene una mujer, después se corta. A ver, yo qué podía saber que Jan iba a traer a esta mujer. O sea, ni en mis sueños más locos se me hubiera ocurrido. Pero bueno, salió. O sea, yo no podía saber qué era realmente. Son situaciones que a veces son difíciles de interpretar. Vuelvo a repetir, yo no estoy ni de un lado ni del otro. Espero que no se enojen ni las que les gustan de Med, ni las que les guste a Jan. Es lo que es lo que hay. Yo no quiero ser un Boca River, o sea, acá es un partido de fútbol que son contrarios, ni tampoco quiero ser como un partido político. No quiero que nadie se ofenda ni que nadie tome partido, o sea, no tiene sentido tomar partido. Vuelvo a repetir, ellos viven su vida como pueden, como quieren. Creo que sí se les faltó respeto mucho a las fans, de parte de ambos, vuelvo a repetirlo. Y es hora de que piensen realmente, reflexionen, que sus vidas no pasan a través de ellos. Sus vidas pasan por todos los momentos que hacen, que ustedes construyen de sus vidas para estar mejor, estar peor, no sé, cada cual sabrá. Pero sus vidas no pueden pasar a través de dos personas. Por eso el fanatismo, yo estoy en contra del fanatismo, totalmente, porque nubla la visión. O sea, yo no soy fanática absolutamente de nada. Sí me puede gustar mucho algo, pero no, fanática, no. No, porque te nubla la visión, el raciocinio, todo, o sea, no sirve.
a ver. ¿Qué es lo que sale? Chiquis, el trébol, el látigo, el ramo, el hombre, el jinete y el libro. A ver, yo acá lo que veo, sí, pudieron haber discusiones que se solucionaron. Por supuesto está el ramo acá. Después aparece él, el jinete siempre trae una noticia. Acá no sabemos qué noticia es, porque está el libro y el libro es secreto. O sea que evidentemente él va a venir con una noticia. Podríamos, no me está dejando mucho en claro la situación, sino que él va a llegar con hay una noticia que él tiene que es secreta. Vamos a recapitular, porque no me lo está dejando claro. Medio, 1, 2, 3, acá va a salir una cuarta, ahí, y 1, 2, 3, ahí. Los caminos, la mujer, la cruz. Bueno, acá hay, sí, pueden ser caminos que están cortados en este momento, o esperanzas que están cortadas. Ella sí está con un sufrimiento. Y el barco, a ver, puede decir un viaje o puede haber un alejamiento, sí. Y lo voy a volver a tirar de una forma lineal. Pero vamos a preguntar si están juntos al día de hoy. Si existen sentimientos, si están juntos.
A ver, otra vez el jinete. A ver, acá habla de una situación, de un final, de un final de un ciclo que obviamente el ataúd no es como la carta de la muerte en el tarot, es diferente. A ver, ¿puede haber un final de un ciclo acá? Sí, porque después las cartas que me quedan son muy buenas. Puede haber un final de un ciclo que siempre el ataúd implica que es doloroso, no es como una transformación. A ver, en el tarot también a veces habla de una transformación, no quiere decir que no sea dolorosa, pero acá en el Lenormand es como que siempre hay como un final doloroso. Acá sí, si leemos así puede haber final de un ciclo con cierto dolor, pero empieza a fluir algo nuevo y acá está el sol. Y acá están las mentiras que van a pasar en este ¿cómo es que se llama? El día del 19 de julio, el meet and greet, cosas que se van a ver que son falsas, sí, y van a traer un cierto dolor. Pero, como esto también se lee de par en par, o sea, acá me queda el anillo del sol, acá los peces, esta es la carta que estaría en el medio. ¿Cuál era la otra? Eso. Pero bueno, yo diría que se cierra un ciclo y se puede abrir uno nuevo donde las cosas vayan fluyendo de mejor manera. Si yo hubiera tirado 3 cartas así, diría una cosa, pero yo no pregunté por un sí, por un no. Hice una pregunta, o sea, cómo van a estar sentimentalmente. Yo creo que van a empezar a fluir cosas nuevas. A ver, que acá tiene que cambiar un ciclo, tiene que cambiar un patrón. Esto está más que claro. Las cosas como están al día de hoy no pueden seguir. Esto es así. Bueno, vamos a buscar a la alianza acá. Y les vuelvo a repetir, todos los días me sale una cosa diferente. Es una cosa de locos. Vamos a preguntar por esta señorita. Los caminos. A ver, esto, gente, se corta. O sea, acá yo veo un contrato de trabajo, un contrato, básicamente, donde sí realmente puede estar inclusive el ex marido
metido en todo esto. Esto es claro. Acá hay esta relación, vuelvo a repetir, yo ya lo dije antes, no es que va a durar. Es un contrato y sí está metido el supuesto amigo, pongámosle, o ex de esta señorita. Pongámosle DJ, entre otras cosas. Enamorados, la justicia, la torre. ¿Realmente creen que él va a seguir con esta persona? Gente, no. Tendremos para un tiempo más de show, pero no. Esto es claro. Y es claro, y para mí está claro que... me saco un poco los anteojos, que es un contrato que él salió viendo las cartas como las otras que yo hice, que tiré al principio. Fue una manera de salir de un montón de situaciones que él tenía. Realmente piensan que yo no lo estoy justificando, ni mucho menos, porque a mí me pareció súper vulgar todo, pero que él realmente sacaría a una persona de la cual él está enamorado como si fuera una bolsa de papas hasta que se le vea la bombacha, y no, él realmente no es ese tipo de persona. A los que ustedes piensan que son teorías conspirativas y que Demet no estaba al tanto de todo esto, y se equivocan. Sí estaba al tanto de todo esto, es porque si no, él jamás se hubiera atrevido a salir de esa manera. Jamás. Así que, chicas, y yo no lo estoy diciendo como algo malo. A ver, ella tiene un montón, como salió hoy, un montón de gente, de contratos, de cosas de las que ella necesita escapar, necesita salir, más la presión de la Lux, de la persona que la llevaba al marketing, de toda la gente que tenía al lado. Y ustedes saben cómo reacciona Jan cuando está presionado. Reacciona como reaccionó, ni más ni menos, y salió perfectamente con el simbolón salió perfectamente. O sea, rompió esa jaula, esas barras como pudo. O sea, no es el camino adecuado, por supuesto que no, mucho menos montar este circo que es una cosa baja, y que aparte que se está él profesionalmente, su reputación, todo, él se está... Es un suicidio. A ver, es un suicidio, pero bueno, él cuando está presionado reacciona así. Creo que ustedes lo deben conocer más que yo todavía. Obviamente que él haya salido así, hubo consecuencias. En LuxVide ya saben que hubo consecuencias. Sí, también él está siendo observado por diferentes personas o empresas que le quieren dar trabajo, y si esto no se frena en seco, él va a perder muchos contratos.
o sea, va a perder realmente. O sea, esto lo tiene que frenar ya en seco. Bueno, vamos a ver un poquito con estas. Bueno, el diablo. Esto es algo que ya estaba preparado, ¿eh? Esto estaba preparado. Cayó como un balde de agua fría. Acá hay unas luchas, no solamente, o sea, a ver, 4 de espadas, 8 de espadas, 5 de espadas, no solamente internas, sino que externas, a todo lo que está haciendo. Realmente se siente miserable. No es la mejor elección que puedo hacer, porque esta rueda basta a un 10 de espadas, o sea, y una torre, es un suicidio. Pero igual él, discúlpenme, pero él piensa que va a salir victorioso de todo esto, ¿eh? Vamos a preguntar si ellos estaban, entre todas las demás cosas, si ellos estaban juntos en esto. Bueno, acá esto es hacer planes, precisamente. Habla de planes. Tal vez no sean los planes más inteligentes, porque esto realmente es una espada de doble filo. A ver, perdónenme, pero yo pienso que estaban juntos en este plan. Más, saquemos todas las presiones que tenía externas, que ya sabemos cuáles son, siempre las mismas. Siempre hay bandos acá. Pero sí, sin dudarlo. Sin dudarlo. Vamos a ver un poquito de Met. Bueno, ella lo que tiene miedo es que salgan cosas a la luz, imágenes, cosas a la luz de un señor muy poderoso con el que ella se relaciona, que bueno, ya salió en la primera tirada, mucho poder económico, mucho poder político, tiene miedo que salgan fotografías o cosas a la luz. Si él se entera de que ella tiene otro tipo de contratos, pero que se quede tranquila, porque esas cosas no van a salir a la luz. Y no sé, a ver, quiero decirles algo, no se imaginen cosas sexuales porque no tienen nada que ver. En realidad esas cosas sí deberían salir a la luz, pero bueno, las tiene que sacar ella, no esta persona. Esta persona es una persona que hace hacer bueno, pero no es bueno. No solamente es una persona, sino también hay una mujer. Acá sí tiene miedo a las traiciones. Ella tiene contratos con esta persona, por supuesto que tiene contratos con esta persona. Y tiene miedo de que se entere que ella tiene otros contratos por otro lado. Y de que este tipo de cosas, o sea, ya digo, imágenes salgan a la luz.
Y vuelvo a repetir, no se hagan la cabeza que no es ninguna cosa extraña, ni mala, ni sexual, ni nada por el estilo. El mundo, el diablo, bueno, acá son las imágenes que quieren sacar, están guardadas. No, porque si no se metería en problemas con la justicia, no lo va a poder sacar, ya se los digo. No. Así que se quede tranquila Demet, que eso no va a salir a la luz. Ahora seguimos, Bueno, para que quede claro, lo que hice, la primera introducción del simbolón, que ya expliqué que él, en esta tirada, que él está presionado por muchos lugares, inclusive por Demet, que creo no, las cartas es lo que dicen, que ellos están juntos en esto, que se lo pidió, que salga con esta chica, que a ver, parece que la sacaron de apuro realmente. Para ella poder solucionar sus temas. Y lo vamos a preguntar clarito. A ver, si Demet le pidió a Jan que salga con esta chica. O sea, por eso yo digo que no hay una separación. Que hay tal vez un nuevo comienzo de una relación. Y está claro que hay algo que se tiene que morir para que nazca algo nuevo, porque esto así como está no va más. Y yo no voy a decir que, nunca más va, o sea, porque escuché por ahí que nunca más van a estar juntos. A mí la experiencia me enseñó que eso, el nunca, es muy abarcativo. Nunca es mucho tiempo. Bueno. A ver, yo creo que sí. Acá hay algo que me está diciendo que ella no. Hay algo que me marca que ella hoy por hoy tal vez esté mentalmente inestable, como cuando estaba por casarse. Debería pedir ayuda, que sí, realmente ella pidió este favor, aunque sabía todo lo que iba a venir y que toda la tormenta iba hacia él. Y que salga con esta mujer como si fuera su novia. Obviamente esto está en el más recóndido secreto, ¿no? Esto obviamente es un secreto, pero que ella aunque le haya costado, aunque le haya dolido, acá hay algo que no está bien, ahora lo vamos a ver con su salud por ahí mental. Yo no soy médico, pero hay cosas que marcan. Sí, se lo pidió y toda la tormenta fue hacia él, Él se está jugando el todo por ella. Está saliendo con esta chica como si fuera su novia. Esto es un secreto. Es mentira, a ver, gente, es mentira. ¿Dónde está él? Toda la tormenta va hacia él. Yo no digo que sea el único factor Hubieron varios factores.
Hay algo, como que hay algo que en el alma de ella, como que en este momento está como muerto, o sea, se tiene que empezar a despertar. Y tiene que empezar a enfrentar sus cosas como son, tal y cual ella las creó en realidad, porque las cosas que le están pasando hoy las creó ella. Tiene que salir de esa, es como que su espíritu está como muerto, su capacidad mental no está al máximo, entonces tiene que salir de eso. Camino. Obviamente que accedió, por amor accedió. Y vuelvo a repetir, toda la tormenta, todo lo que puede ser trabajo, que se le puede llegar a caer, va hacia él. Él accedió, sí, a regañadientes, no le gustó, pero accedió por amor. A ver, yo no estoy inventando nada acá, Más allá de todos los otros factores que ya sabemos que existen y que hace rato que están y que sabemos que le pesan. Vamos a ver el tema de... Perdón, de la salud. Quiero sacar el árbol. Y esto, vuelvo a repetir, les puede caer bien a unas, a otras, pueden pensar que son teorías conspirativas, pero nada que ver. Me pueden creer o no, pueden hacer los comentarios que quieran. A mí, honestamente, los comentarios que hagan no me hacen mella. Bueno, otra vez me sale el ataúd. Es como que hay algo en su interior que no está bien. O sea, hay mucho nerviosismo. A ver, que él sabe que ella no está bien, sí, lo sabe. Inclusive los amigos cercanos e íntimos también lo saben, pero pucha, que hasta acabo de mezclar y me salen las mismas cartas. Es como que su espíritu, su mente, su mente no está bien. Pero su espíritu está como muerto al día de hoy. O sea, puede aparecer hermosa, divina, en todos los días en una foto de Instagram, pero la verdad es que la realidad es muy diferente. Es muy, muy diferente. A ver. Yo les digo, Jan hubiera querido salir a la luz ya desde el 2023 con todo esto. A ver, ¿por qué el espíritu de ella está tan así? Porque está negando cosas que tienen que salir a la luz, se está negando ella misma como mujer,
su espíritu femenino, su esencia, todo lo que tenga que salir a la luz, lo está negando. Entonces el espíritu se va muriendo. Y la pone en una situación patética y que se vuelve a repetir, porque estas situaciones que ella tiene, como parecerían como episodios depresivos, no es la primera vez que los tiene, o sea, ya los ha tenido antes. Él, si fuera por él, quisiera salir a la luz total y absolutamente. Esto lo quiso en el 2023, lo quiere ahora. ¿Qué más les puedo decir, gente? O sea, las cartas hablan solas. Él sí quiere salir a la luz, como que ella es su mujer, que tienen cosas, que tienen una familia, que hay cosas que no se saben y que él las quisiera decir. Bueno, no las puede decir porque ella no quiere. Listo, pero que él quiere salir a la luz desde el 2023 y ahora sí, total y absolutamente. A ver. Esto es, él, yo creo que quiere salir a la luz desde que ella, desde su supuesto divorcio con el cantante, y ella fue postergando las cosas porque siempre tiene miedo de algo. Y bueno, y lo puso en esta situación que es un suicidio profesional totalmente. O sea, él está como muy confiado, pero está metido en una situación muy brava, muy brava. Vuelvo a repetir, esto es un contrato que tiene con esta señorita, está metido su ex, el que sea. A la señorita le viene muy bien, que Demet se quede tranquila, que las cosas que ella no quieren que salga a la luz no van a salir. A ver, vamos a tirar con el tarot. Vamos a preguntar si Jen está feliz con toda esta situación. La estrella, la justicia, fuera, el emperador, el diablo, el loco, la templanza, la fuerza, el mundo y la muerte con el colgado. Por supuesto que no está feliz. A ver, es como que vuelve a repetir lo que me dijo antes. Fue empujado de todos lados y presionado por todos lados para llegar a esta situación y salir de esa manera. Totalmente, o sea, está el diablo y está el loco, está la justicia y está la rueda. O sea, sí, fue presionado de absolutamente todos los lugares.
para salir de esta manera. ¿Que él está contento con esta situación? Por supuesto que no. A ver, vamos a mirar qué más. Quiero agarrar acá el parque, que significa lo público, los eventos públicos, ¿no? El parque. ¿Cómo le va a ir el día 19 de julio? Voy a poner en el medio. A ver, gente, no, a ver, esto lo hace por plata, por supuesto que lo hace por dinero. Yo creo que no va a ir como él esperaba que vaya. La gente no está contenta con todo esto, ni tampoco va a sacar el dinero que él piensa. O sea, obviamente que siempre va a haber gente que lo va a apoyar, aunque se quiera tirar de un techo de cabeza. La verdad es que acá lo que más se van a llevar y que van a aprovechar la volada, él, fíjense cómo está, ¿no? Mal. Y los que van a aprovechar la volada es, acá me queda pues la guadaña, son las personas que siempre tiene al lado, no la parejita. Ahí ellos ya están viendo cómo aprovechar todo esto para sacar el mayor rédito posible. Que va a haber gente que lo va a apoyar, ya les digo, aunque él se quiera tirar de cabeza de un quinto piso, y sí, va a haber gente que lo va a apoyar. Pero la mayoría de la gente no está feliz con esto. Bueno, vamos a ver. Y esto un día me sale que sí, otro día me sale que no. Si yo no quiero ponerla, ya lo voy a poner acá. Si esta chica va a estar en el evento. Porque un día me sale que sí, un día me sale que no. La verdad es que pienso que es como se levantan. A ver, que para mí sería una locura y principio de marketing -10 y sí. Más estando la madre ahí.
Carro, la cruz. A ver. Parecería que no. Yo estoy viendo esto como que esto que se anunció, pero no es del agrado de la gente. Podría ser que no esté. Espero que así sea. Vuelvo a repetir, todos los días que tiré me salió una cosa diferente. Y espero realmente que así sea, porque sería una locura. O sea, que tengan en cuenta que todos los ojos de un montón de productoras lo están observando. Y que si sigue haciendo este tipo de cosas, hay un montón de contratos que se le van a caer, se le van a cancelar. Y le va a costar muchísimo levantar cabeza, si es que la levanta. Entonces, ojo, ojo. El diablo, la muerte y el colgado. Vuelvo a repetir, parecería que no, que lo hayan anunciado no quiere decir que esté. Espero que esto se mantenga así. A ver, la estrella, la muerte, sacerdotisa, el ermitaño, la justicia. Si la madre, pongámosle que sea la sacerdotisa acá, obviamente le está dando la espalda a esta mujer. ¿Está de acuerdo o no? Por supuesto que no. Ni siquiera está de acuerdo con toda esta mentira. O sea, le parece un horror todo esto. Pero bueno. ¿Qué les puedo decir? ¿Qué les puedo decir? A ver, déjenme ver algo. Está chico. Y no se crean todo lo que sale en internet, que, por favor, que son una pareja feliz, que se van a casar, que el marido lo amenazó a él, todo es una gran mentira. A ver,
Yo pregunté si ella está embarazada de mí. Por favor. No, mentira, 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 mentira. Por lo menos al día de hoy, no. Siempre me hacen, cuando me preguntan por embarazo, siempre me hacen acordar, hay un meme que está recontra bueno, que es la justicia con un test de embarazo. Es espectacular. A ver. Uf. ¿Realmente creen que ellos se van a casar? Yo creería que no. Con las cartas que salen. Para mí es un no. La suma sacerdotisa, que siempre es la amante. No, chicos, no van a contraer matrimonio, olvídense de eso, no pasa, no va a pasar. El hierofante con la muerte, la justicia con el loco y el diablo, no. A ver, tanta mentira, tanta cosa, tanta mugre que da, que la verdad es que me pesa hacer esto. A ver, que también salen cosas movidas por la mujer esta que es de marketing, que se llevó el chasco de su vida, creo yo, el día que salió él. Sí, por supuesto que hay cosas movidas por ella. Desde pseudo periodistas que salen con la noticia del día de ayer. O sea, salen con el diario del lunes a decir cosas. Permítanme dudarlo, ¿no? Estoy leyendo a ver si hay otra cosa. A ver, si salgo a hacer este video, es para que ustedes se queden tranquilas, para que no pongan su vida en ellos, porque vuelvo a repetir, ellos viven felices o no, pero es su elección, que vivan sus vidas, no pendientes, qué pasa y qué no pasa, y que se decepcionen como si fuera parte de su ser. Porque, no quiero decir una mala palabra, pero, a ver, hay un boludeo de 6 años acá, o sea, que basta.
yo diría que basta. Y la dije nomás, pero bueno, es una palabra que se dice mucho acá en Argentina. También lo salgo a decir porque pregunto al inconsciente si tenía que salir a decir esto y me contestó que sí, que más que nada es para evitar males mayores esto, que se tenía que decir. Y vamos a verlo un poco de Meta, aparte de todo. Ya hablamos demasiado de él, que ya está bastante castigado. Y que no todo es culpa de él. O sea, sí, por ahí en la gestión de manejo emocional, que no la tiene, es cero. O sea, que siempre digo lo mismo. Uno puede ser inteligente en un montón de cosas, pero hay diferentes tipos de inteligencia y precisamente el fuerte de él no es la gestión emocional. Bueno, vamos a ver un poquito a ella. Espero que ella vuelva a ser la que era, que no esté, su alma no esté así muerta en este momento, pero bueno, va a volver a salir a la luz, a estar bien mentalmente, emocionalmente, cuando su corazón se conecte con su alma, con su mente, cuando todo esté alineado. Y que ella asuma el rol que tiene que asumir y haga las cosas como las tiene que hacer. Igual para él, porque, a ver, el universo no conoce de sí, de no, conoce de, a ver, las acciones. Si vos estás actuando de una manera, estás pensando de otra y estás haciendo una tercera cosa, como él lo que hizo, o sea, sí, él está pensando en que eso le va a salir bien, pero actúa de una manera que no es la correcta. El universo eso es lo que entiende es que es todo un lío y lo que le va a devolver es más problemas. O sea, entonces hay que ser coherentes en cómo se piensa, en cómo se siente, en cómo se actúa. Por favor, eso hay que entenderlo. Que el universo entiende ese tipo de cosas. Demet tiene que sacar a la luz cosas que tiene con Jan. Por favor, se lo pido. O sea, ahí va a empezar a revivir. Él está sufriendo. Sí, ella tiene contratos con una persona muy poderosa. Acá está. Y de hecho, esto puede ser una productora. Hay cosas que están secretas, no se quieren salir a la luz. Hay dinero de por medio, también. Hay supuestos amigos que no lo son. Y allí hay un señor que la quiere traicionar. Y ella está muy nerviosa por eso. Pero bueno, que se quede tranquila, que si acomoda todo, las cosas van a salir. O sea, pero salió clarito qué es lo que tiene que acomodar. A ver, gente, salió clarito como el agua. Ahora, está en ella ser capaz de hacer esto, de alinear todo, cuerpo, mente y alma. Y para él va lo mismo, tiene que alinear cuerpo, mente y alma, porque si no, todo lo que se manda al universo es una contradicción y todo lo que te va a devolver va a ser una contradicción, o sea, nada bueno. O sea, coherencia, por Dios, eso es lo único que pido.
creo que no me queda más nada en el tintero. A ver, una cosa más me parece. Acá. Porque yo les digo que hasta en un momento creo que a él se le cruzó por la cabeza o le dieron la brillante idea de decir que le va a pedir matrimonio a esta chica y ese día. O sea, eso es lo que a mí me salía. O sea, no creo que suceda. Vuelvo a repetir que las cartas están como cuando se casaban, todo el día cambian de opinión. Date lugar a ratones, yo ya diría que no. No. A ver, es como una mentira acá que se sacó para vender más. Yo la verdad es que creo que todo esto es una cosa comercial que se sacó a la luz. Como que él le va a pedir matrimonio ahí, yo la verdad es que creería que no. Y realmente, por las cartas que salen acá, ¿no? Y realmente, si lo hace, a ver, él está súper nervioso con todo esto, o sea, tiene que tomar una decisión. Está en una encrucijada, por supuesto que sí. Está súper nervioso con todo esto. Está la encrucijada. Sale el zorro. ¿Mentirá ese día o no mentirá? Acá no me sale la propuesta, pero sí me sale una mentira, un engaño. Y está súper nervioso porque está en una encrucijada. Yo, si pudiera aconsejarlo, le diría que si hace eso, que bueno, se va a enterrar solito como la almeja. Yo creería honestamente que con la muerte acá, no. El diablo, la luna y el colgado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Yo creería que no. Si yo, a ver. Acá la vamos a poner a ella, por supuesto, y acá pondríamos a la madre. Si la madre está topiendo todo esto, está horrorizada. Que está en una encrucijada, es verdad. No sabe qué hacer, es verdad también. Pero pongámosle las fichas a que esto no va a suceder. Bueno, chicas, las dejo, les mando un beso grande y nos vemos.